tiempo porque la gente sabe que Jesús vino a este mundo. La gente lo sabe, pero no quieren recibir la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mire, son pocas las cosas que Dios busca. Son pocas las cosas que Dios está pidiendo del ser humano. Una de ellas es: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esa es una de ellas. Otra de las cosas que Dios está buscando es que Dios todavía está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, a través de la adoración y la oración. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús todavía está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, a través de la adoración y la oración, porque la intercesión es la vida de la iglesia, es el lenguaje del reino de Dios y refleja el carácter y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese es el lenguaje del reino de los cielos, la intercesión. Por el otro lado, el reino de las tinieblas también tiene su propio idioma, que también refleja el carácter de su rey. Ese idioma es la acusación, y la palabra de Dios dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Apocalipsis el capítulo 12, el verso 9 lo dice. Apocalipsis el capítulo 12, el verso 9 lo dice. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo fue vencido él? Él fue vencido con la muerte del Cordero allí en la cruz del Calvario. Con la muerte del Cordero allí fue vencido él, gloria al Señor. Y también con este mensaje que ha sido anunciado, que vino desde el reino de los cielos, esa fue su derrota, gloria al Señor Jesús. O sea, tenemos un enemigo vencido. Tenemos un enemigo que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso cuando un creyente participa de la acusación, oiga esto, cuando un creyente participa de la acusación, está alineando su conducta al reino de las tinieblas, contribuyendo al fortalecimiento de ese reino de las tinieblas y atrayendo maldición sobre sí. Eso es lo que está haciendo un creyente cuando participa de la acusación. Está alineando su conducta con el reino de las tinieblas, contribuyendo al fortalecimiento de ese reino de las tinieblas y al trayendo maldición sobre sí. ¿Y cómo es la acusación? La forma más común de la acusación es la murmuración y el criticismo, o sea, la crítica, como lo decimos nosotros los colombianos, el chisme, para que lo entendamos mejor. Amén. Santiago el capítulo 3, el verso 13, dice, ya vamos a terminar, Santiago el capítulo 3, el verso 13, dice de la siguiente manera:
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Ese va a ser el premio para aquellos que buscan la paz entre los hermanos, entre las personas. Dios los premiará dándole la paz y justicia. Lo demás, como ya lo hemos leído, todo esto es diabólico. El que anda murmurando, el que anda criticando, el que anda perturbando, todo esto proviene del otro reino, del reino de las tinieblas. Así que lo que necesitamos entonces es comenzar por corregir nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces debemos de obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Absteneos de la acusación y aprender a interceder y aprender a vivir el lenguaje del reino de Dios. Mire, todo problema comienza cuando no nos alineamos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde comienza todo problema. Cuando usted y yo no nos alineamos, cuando usted y yo no hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ahí es cuando empiezan los problemas. Ahora en San Marcos, el capítulo 1, el verso 14, donde leíamos al principio, dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este evangelio no es una invención humana. Este evangelio no es invento de nosotros los hombres. Me dio risa en estos días de que mi suegro le dijo a mi esposa: el evangelio lo inventó su suegro. Imagínense lo que dijo. Le dijo mi suegro a mi esposa, porque ella es la única creyente que hay en esa familia, y por teléfono le dijo: ese evangelio lo inventó su suegro. No, este evangelio no es una invención humana. No es invento humano. Este evangelio vino desde el reino de los cielos y fue Jesucristo mismo quien lo trajo. Gloria al Señor. El evangelio no es ninguna religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que hay dos reinos. El Señor dijo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos se acercó a nosotros los seres humanos. O sea que hay dos reinos. El reino de las tinieblas, ya sabemos quién lo dirige un rey vencido, un rey fracasado. ¿Para qué seguir un rey vencido, un rey fracasado? Ese es el líder de las tinieblas. Pero el otro reino lo dirige aquel que se levantó de la tumba al tercer día.
gloria al Señor, con poder y gloria, y diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ese reino lo dirige nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios el capítulo 15, el verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que a través de esta enseñanza hemos aprendido en esta tarde que hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a cada una de nuestras actitudes es que vamos a estar en alguno de estos dos reinos. Pero Jesucristo vino a esta tierra y Él dijo nuevamente: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creen en el Evangelio. O sea, la única manera de entrar en el reino de los cielos es obedeciendo la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es haciendo la voluntad de Él, gloria al Señor, esforzándonos cada día. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que obre de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, si obedecemos su voz, si obedecemos sus palabras, la bendición de Dios estará sobre cada uno de nosotros. Pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si el ser humano no obedece a la voz de Dios, también tendremos que pagar las consecuencias. Pero el Señor ya pagó el precio. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él nos abrió un camino. Y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él nos trazó un camino, nos mostró un camino para llegar al reino de los cielos. Y ese camino se llama Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra manera de llegar a este reino. Es a través de Jesucristo. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él hay vida eterna. Gloria al Señor Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que oremos a Dios en esta hora. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Pidámosle al Señor que nos ayude cada día a esforzarnos cada día más, a obedecer su palabra, a hacer su voluntad. Yo no sé usted, pero yo quiero seguir haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida al Señor Jesús en esta tarde, en este lugar? ¿Habrá alguien que quiera de hoy en adelante hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Antes vivíamos conforme a los deseos de nuestra mente, conforme a los deseos de nuestro corazón, conforme íbamos detrás de este mundo. Pero déjeme decirle algo: un día el Señor llegó a nuestra vida con este mensaje, con esta palabra, y nuestra vida desde ese día fue transformada. Nuestra vida desde ese día dio un giro total. Gloria al Señor Jesús. Y desde ese día conocimos la verdadera felicidad. Desde ese día conocimos el verdadero gozo. Gloria al Señor. Un gozo, una paz que el mundo no la puede dar. Solamente la da el Señor Jesucristo. Y por eso estamos agradecidos. Por eso es que lo adoramos. Por eso es que lo exaltamos. Por eso es que nos esforzamos cada día en este lugar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que obre de una manera especial. Señor Jesús,
Te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias una vez más porque tu palabra ha sido anunciada, Señor. Oh Señor, gracias por mostrarnos, oh Dios, o por darnos a conocer que hay dos reinos, Señor Jesús. Oh, y que de acuerdo a cada una de nuestras actitudes aquí en esta tierra, mientras estemos vivos, Señor Jesús, oh, es que vamos a tener que pagar las consecuencias, Señor. Oh, Señor, sabemos que si queremos ir al reino de los cielos, Señor, tenemos que obedecer tu palabra. Tenemos que obedecer tus mandamientos, Señor Jesús. Tenemos que esforzarnos a hacer tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir haciendo